hace 15 días con la primera sesión de estrategia y hoy vamos a empezar con ciberseguridad, ¿no? Vamos a intentar desmenuzar qué es esto y qué contiene la palabra ciberseguridad y cuáles son los planes que tenemos en todas las compañías para llevar a cabo esta actuación. Este ciclo formativo, basado en una plataforma y en un software y en una iniciativa que pretende ser co-creativo y contamos con diferentes opiniones y experiencias de nuestros expertos. El mayor valor son ellos, nuestros panelistas, pues donde tratarán un tema, en este caso, como les decía antes, de ciberseguridad, desde diferentes puntos de vista y diferentes perspectivas. Digital Summit de Softland está compuesto por 5 sesiones, como les decía, iniciamos hace 15 días la primera, y donde daremos claves para pasar desde la supervivencia a la renovación. Ese es el paraguas que nos está acompañando durante todo el mes de julio. Dejar presente la empresa que nos está acompañando, que es Softland y quien ha hecho posible este seminario. Softland es un fabricante de software de gestión empresarial que está presente en más de 13 países, donde contamos con más de 35.000 clientes repartidos por todo el mundo, dentro de estos 13 países, como os decía. Y una de las cuestiones que nos hace diferentes es que tenemos la gran oportunidad de hablar con muchísimos usuarios, ahí tenéis la cantidad, a través de nuestros centros de excelencia. Y yo creo que a partir de ahí es donde más nos enriquecemos, donde más aprendemos y toda esa experiencia que vamos cogiendo de los diferentes sectores y nichos la volvemos a aportar a nuestra fabricación y a nuestra ideación de software de gestión. Softland es una compañía que ayuda a los clientes a gestionar sus diferentes actividades empresariales a través de sus ERPs en diferentes actividades dentro de una compañía, como puede ser la de recursos humanos, la empresarial, la comercial, pues bueno, así hasta englobar todas las categorías que están dentro de ERP. Hoy contamos con un panel de lujo, me acompañan, estáis viendo a Fernando Galvache, Andrés Núñez y Eutimio Fernández. Poco a poco os los iré presentando hoy a lo largo de la sesión. Lo que queremos en la primera sesión es daros las pautas de qué podemos hacer para blindar nuestra compañía, ¿no? En este entorno digital que está explosionando, ¿no? Donde nos hemos encontrado a través de pues unas actividades que nos han pasado. De repente nos hemos visto en nuestras casas sin poder operar con normalidad en nuestras compañías, creando un nuevo entorno que a veces se salía de lo común o de lo normal porque, pues bueno, teníamos hasta el momento realizado actividades en Blender, pero no habíamos hecho un 100% volcado al mundo totalmente digital. Muchos de los que hoy seguramente nos acompañan se están preguntando cómo pues llevar todo ese entorno empresarial, todo ese entorno de su actividad a un entorno totalmente digital. Pues hoy vamos a ver cómo podemos llevar nuestras actividades, nuestros negocios y nuestro quehacer de nuestras empresas a ese entorno, pero también en un entorno seguro, cómo protejo mi información, cómo lo hago de manera más ágil, cuál es el plan que me tiene que acompañar en ese entorno tecnológico y para eso tenemos las claves con estos profesionales que hoy nos acompañan, ¿no? Veremos pues cuáles son los mitos y cuáles son las realidades que nos persiguen cuando hablamos de ciberseguridad o de seguridad, cuando hablamos de ese cloud, esa nube que no sabemos dónde está y dónde se aloja, pues dónde está mi información, qué es lo que sucede con ella, las vulnerabilidades, ¿no?, más comunes que están en este entorno también. ¿Qué tipo de cultura necesito en mi compañía? Pues para crear ese entorno digital que tanto necesito para atender a mis clientes, ¿no? ¿Y cuál es el riesgo? Porque también sabemos que en todo proyecto pues hay muchísimas ventajas, pero también hay que tener en cuenta cuáles son las barreras y el riesgo. Y esto lo necesitamos conocer para hacer nuestro plan de acción o nuestro plan de actividad, no que nos vaya a paralizar la acción, simplemente controlarlo para saber dónde tengo que poner mis puntos, ¿no?, de sugerencia, de centro, de atención, para saber qué es lo que tengo que hacer. Y bueno, cómo no, nos van a contar también cuál es el futuro de la ciberseguridad. Vamos a empezar por el primer ponente, que es Fernando Galvache. Bueno, Fernando, buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde nos estéis escuchando. Bueno, Fernando es ingeniero en la... Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? Que te veo que te Hola, arrimas ahí.
Te veo, no, te escucho perfectamente. Lo que no me reconozco es en la foto, Fenomenal. es algo antigua, pero ese era yo. Bueno, la que hemos rescatado por ahí, la que tenéis seguramente en redes sociales o en Sí. algún LinkedIn, ahí a lo mejor hay que hacer un restyling. Bueno, te presento, Fernando, que yo te conozco muy bien, pero hoy tenemos un gran público para darte los honores y darte los detalles de tu trayectoria profesional. Pues Fernando, ingeniero por la Universidad Politécnica de Madrid, biólogo, curiosamente, por la Universidad Complutense. No sé si nos vas a contar esto, Fernando. Casi Doctor mejor que en no. ciencias por la Universidad de... no, sí, sí, tienes que contarlo. Doctor en Ciencias por la Universidad de Córdoba y MBA por el Instituto de Directivos de Empresa. Bueno, Fernando empezó hace algunos años su trayectoria en el grupo SEP, hoy en día ya más bien conocida por el grupo SAGE. Ha trabajado, como decía, por algunos años como director de SAGE, como director de IT para España, luego para Francia, luego ha tenido puestos globales dentro del grupo y hoy ha vuelto a España, a su casa, y Galvache hoy es CEO para SAGE España. Yo, ¿qué os voy a contar de Fernando? Para mí ha sido la etapa más divertida de mi vida profesional, la que he pasado a su lado, y un honor tenerte aquí y un orgullo poder compartir este espacio contigo, Fernando. Muchas gracias y bienvenido. Gracias, Teresa. Bueno, lo primero, agradeceros el haberme invitado. Yo tengo que advertir que cuando Teresa contactó conmigo, me dijo, me propuso participar en este summit de seguridad y tal. Digo, ¿tú estás segura? Y me dijo, no, tú cuenta tu vida, tú estás tranquilo, voy a contar mi vida. La única responsable de lo que pase con esto, pues es Teresa, obviamente. Bueno, Os fuera de puedo bromas. garantizar que es muy entretenida la vida de No, Fernando. Ya verás cómo vamos a aprender grandes cosas, Fernando. Ahí te sí, dejo. la idea es, bueno, contar mi experiencia durante todos estos años, cómo hemos ido tratando la seguridad desde que éramos una empresa más o menos pequeña hasta que lo que somos ahora, ¿no? Que es una empresa mucho más grande y mucho más, con muchos más problemas para hacer cosas, porque hay más procesos más complejos y demás. Obviamente, lo primero que tengo que hacer es presentar mi compañía y para eso, bueno, brevemente, para ponerlo en contexto, ¿no? SAGE es una compañía británica que nació en el año 81 como una startup y ha tenido un recorrido bastante amplio hasta el día de hoy. Entró en el mercado de bolsa de Londres en el año 89, en el año 99 ya entró en el FTSE, empezó a hacer adquisiciones. Nosotros hemos sido una compañía que ha crecido por adquisiciones, con un crecimiento orgánico importante, pero también crecimiento por adquisiciones. Esto es muy potente porque yo creo que esto es la clave que nos ha hecho llegar a donde estamos, pero desde el punto de vista de IT o desde el punto de vista de seguridad es complicado, muy complicado, porque al final tienes que unificar mucho y esto tiene un trabajo importante, ¿no? Bueno, luego en el 2003 fue cuando empezaron, perdón, las, las adquisiciones en España y en este momento fue cuando se compró mi empresa, ¿no? A la que yo pertenecía, como ha dicho Teresa, era SP, una empresa de unos 1.000 trabajadores más o menos. Luego se compraron otras empresas más en España y hasta hacer el holding que nosotros llegamos a ser, ¿no? Luego se vendieron algunas y demás. Y hasta ahora, pues estamos en pleno proceso de transformación digital. O sea, empezamos a globalizarnos. Éramos una compañía muy descentralizada, había guidelines globales y cada OPCO, cada país, pues hacía básicamente lo que consideraba, ¿no? En su región. Ahora todo eso ha cambiado. Tenemos un férreo control global y ciertas capacidades o ciertas eh, margen en las regiones, ¿no? Bueno, como compañía, pues estos son los datos que son los que se presentaron a bolsa, ¿no? Somos 12.000 personas ahora mismo,
En el primer periodo del año, la primera mitad del año, se facturaron 826 millones de libras y nuestro portfolio, nuestro volumen de clientes está sobre los 2 millones, ¿no? Esto quizás es lo más característico. Yo creo que con esto ponemos en contexto SAGE. Y ahora pasamos a ver donde empieza mi aventura, que es en SAGE España, ¿no? SAGE, estas fueron las adquisiciones que se hicieron en SAGE España. Al final fueron 10 adquisiciones que junto con Portugal se convirtieron prácticamente, bueno, se convirtieron en 11 compañías muy diferentes desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de target de cliente, desde el punto de vista tecnológico. Y esto es lo que en este momento fue cuando a mí me nombraron director de IT y es cuando empecé pues, a tener inquietudes, ¿no? sobre todo lo que tenía que hacer para unificar y sobre todo para mantener toda la infraestructura en términos, no solo la infraestructura, sino también los clientes en términos de seguridad. Había un nivel de redundancia enorme en infraestructuras, la seguridad, pues en algunos sitios había cierta especialización, no mucha. Sabéis que hace años la seguridad no era algo determinante, o sea, no estaban los primeros niveles de dirección de la compañía o no de todas las compañías. Y en algunas era inexistente, era algo que hacía IT pues como una labor más dentro de sus responsabilidades. Aquí surgieron un sinfín de oportunidades. Fue cuando decidimos unificar todas las infraestructuras. Para eso empezamos con las infraestructuras de hardware, líneas de comunicación, servidores, los data centers, que teníamos muchos. Conseguimos llevar al responsable de IT al board, al comité de la compañía, como un miembro más del board. Esto es fundamental porque el liderazgo tiene que partir del máximo nivel, ¿no? Yo siempre he defendido que IT tiene que reportar al CEO y bueno, aquí ya en muchas compañías después ocurrió lo mismo, ¿no? Decidimos empezar, en ese momento todavía no estaba muy de moda, estoy hablando del año 2008, 2009, el tema del cloud, pero nosotros ya habíamos visto que teníamos que unificar y virtualizar todo lo posible, deshacernos de toda la infraestructura hardware que pudiésemos y sobre todo confiar en externos para hacer cosas que para nosotros no era core. El mantenimiento, el mantener los sistemas en el último nivel de parcheo, de actualización, todas estas cuestiones son críticas para la seguridad, ¿no? Y aquí empezó nuestra vía para el cloud. Duró mucho, hasta que nosotros, desde este momento hasta que fuimos 100% cloud, pasaron unos años. De hecho, estoy hablando de la estrategia de Iberia, España y Portugal. El camino que siguieron otros países en este momento era diferente, iban más lentos, o eran más grandes o tenían otros problemas. Nosotros, esta es la decisión que tomamos. En este sentido, pues ya empezamos a tener un interés más exhaustivo, más focalizado en los temas de estrategia de seguridad, ¿no? Una de las cuestiones que vimos inicialmente era la dispersión de data center. Bueno, si se le podía llamar data center, teníamos todas las opciones, teníamos centros de datos que se podrían llamar así y teníamos en algunas oficinas, como por ejemplo en la región del sur de España, teníamos una oficina muy pequeña, pues el servidor era una habitación de una oficina, ¿no? Una habitación que no tenía los mínimos. Esta es una de las adquisiciones que hicimos. Tuvimos que transformar todo eso en algo más sensible, ¿no? Además, esta compañía estaba en el sitio más caluroso de España. Que cuando se rompía el aire acondicionado, los sistemas, o sea, la habitación llegaba a los 50 y tantos grados de temperatura. Por supuesto, todos los sistemas se venían abajo. Bueno, esto se cambió inmediatamente. Empezamos a tener herramientas corporativas ya controladas desde la dirección de IT, desde una dirección única. Empezamos a tener una monitorización 24/7 fundamental, no solo para mantener la operatividad de la compañía, sino también por temas de seguridad. Y aquí fue cuando decidimos tomar una decisión importante. En este momento nosotros teníamos un buen equipo de IT, pero no teníamos un buen equipo de seguridad. Es decir, consideramos que las personas de seguridad deberían ser expertos y nosotros
no los teníamos. Y es por esta la razón por la que decidimos externalizar la seguridad de la compañía. En este momento sonaba muy fuerte, cuando yo lo propuse al comité, algunas personas, algo tan importante como la seguridad, ¿cómo lo vas a sacar de la compañía? ¿Cómo lo van a hacer otros? Bueno, pues probablemente porque esos otros sepan más de seguridad que nosotros, ¿no? Y también por una cuestión de ahorro, porque era muy caro para nosotros montar una estructura competente, ¿no? Y esto hicimos una experiencia con Deloitte, que montó un CiberSOC en España. Iniciaban en este momento, ahora es el CiberSOC de Deloitte es una estructura a nivel mundial con mucho éxito. Y bueno, para nosotros fue un gran avance. Hacíamos hacking ético en nuestras infraestructuras internas y, por supuesto, en todos los productos que nosotros sacamos. Somos una empresa de software, no lo he dicho, pero tenemos seguridad interna y externa también. Mitigación de ataques de DOS, las campañas de concienciación. Nosotros, y esto es algo que voy a repetir hasta la saciedad, las herramientas son muy importantes y las personas que hablan a continuación son expertos en ello, hablarán cosas muy importantes y muy interesantes sobre estrategias y sobre herramientas. Pero hay una cuestión que es crucial y es que al final el eslabón más débil de la cadena en los temas de seguridad somos las personas. Y yo creo que cuando uno hace un plan estratégico de seguridad, una de las cosas más importantes que tiene que hacer desde el principio es generar una cultura, generar una concienciación, ¿no? Y esto se genera desde el CEO, no hay otra manera. Tiene que ser una cuestión que viene top-down. Es liderar con el ejemplo. El CEO tiene que ser el máximo sponsor de la seguridad en una compañía. Y luego otra cuestión, en este momento, seguridad estaba incluida en el área de IT. Seguridad es algo más que IT. Es bueno, desde mi punto de vista, externalizar seguridad como una gestión aparte, porque está en la cuestión de datos. Hay muchísimas más cosas que ver que lo puramente técnico y además también, desde mi punto de vista, debe ser una parte importante del board. Y luego, bueno, establecer esto nos viene porque los ingleses, por cierto, no lo he dicho, somos una compañía inglesa, nuestras presentaciones todas están en inglés y os pido disculpas por ello. Bueno, hay partes de la presentación que podía haber traducido porque las podemos tocar, otras son corporativas y las tenemos que enseñar como son. Pero bueno, también de cultura inglesa es la cultura de la gestión de los riesgos y bueno, esto es algo positivo porque yo creo que es importante, ¿no? el introducir este tipo de cultura en las compañías. La segunda parte fue concentrar todo en un data center. Esto va en contra de los patrones o de los cánones de IT, pero nosotros tuvimos la suerte en España de tener uno de los data centers más importantes probablemente de Europa, que es el de Telefónica, que es un Tier 4, además Gold, tiene las mayores calificaciones, y tú puedes tener dos sistemas absolutamente redundantes en un mismo data center como si los tuvieses geográficamente separados. Y eso es lo que tenemos aquí. Para nosotros era una ventaja porque además, como son parte de nuestra estructura de comunicación, es como si tuviésemos todo en casa. Y funciona, el rendimiento es muchísimo mayor y es muchísimo más potente. Y luego, económicamente a nosotros nos fue muy bien, con lo cual hicimos eso. 100% de la infraestructura en cloud, para nosotros fue fundamental. De hecho, esto lo decidimos hace mucho tiempo y esas decisiones que tomamos hace unos años son las que nos han salvado cuando se desencadenó todo la vorágine de la pandemia y tuvimos que confinarnos, ¿no? Esto quizá fue la tercera vía, ¿no? Que era algo que no esperábamos. Pero bueno, aquí ya en el segundo paso ya éramos globales, ya teníamos políticas globales, ya no solo eran locales. Estamos luchando por un awareness, una concienciación global. El CSO de mi compañía se contrató un CSO específico y es miembro del board global. O sea, está en el comité donde reporta al CEO directamente. Y eso nos ha dado muchísimas ventajas porque, sobre todo en temas de implantación y en temas de buenas prácticas, ha sido fundamental. Hemos puesto doble autenticación, hemos
hacemos continuos, bueno, pues, hacemos un training sobre phishing, tenemos herramientas que simulan ataques de phishing y vamos comprobando si la gente aprende o no, o se va haciendo, se va entrenando y también, bueno, esto es fundamental, esto forma parte de la concienciación. La tercera parte es, bueno, lo que hemos hecho, lo que hemos tenido que hacer ahora, porque estábamos en una situación especial. El problema es que muchas compañías han hecho cosas en temas de seguridad, pero cuando el recinto es tu compañía o casi toda tu compañía. Nosotros llevábamos teletrabajando ya mucho tiempo, tener el 100% de las infraestructuras fuera y tener el 100% de la gente con laptop desde hace muchos años. Casi todo el mundo tiene teléfono móvil y los que no son del call center. El call center lleva teletrabajando en SAGE España, en SAGE Portugal mucho tiempo. Entonces, desvincularlos de la compañía y llevarlos a casa no ha sido un esfuerzo. Todas las herramientas que utilizamos son cloud. Tenemos 100%, más del 100% de posibilidades de VPN, con lo cual podemos entrar a otras aplicaciones más antiguas de la compañía de forma segura. Tenemos una estructura 24/7. Hacemos campañas especiales de awareness, de concienciación para esta situación específica. Hay gente trabajando en casa estás, pues bueno, en un medio más hostil, hay más peligro, en casa te pueden oír conversaciones que, bueno, en mi casa, por ejemplo, mi mujer trabaja en la competencia. No es un problema, porque lo llevamos bien, pero bueno, pues ella tiene que mantener, bueno, esto es un poco de broma. Nosotros no hablamos de trabajo. Ahora pues tenemos que trabajar juntos, intentamos estar separados, pero es algo que los ingleses miran mucho. Y luego pues tenemos información continua sobre las amenazas y tenemos un global, en global hay un equipo de crisis que toma decisiones a nivel global con toda la información que se obtiene de todas las regiones. Realmente nosotros no tuvimos que hacer casi nada para hacer esto, porque ya lo teníamos. Lo que hemos tenido es que incrementar los niveles de monitorización y los niveles de concienciación. Bueno, otras compañías han tenido problemas, otras regiones de mi compañía pues tuvieron problemas para mandar a la gente a casa. En algunos sitios tuvieron que llevarse incluso los DevTools, las torres, porque no tenían laptop, no estaban preparados para esto. Nosotros nunca nos preparamos para esto y no tiene nada que ver con la biología. Es decir, yo realmente soy microbiólogo también, es lo que ha dicho Teresa. Y bueno, pues son cosas de la vida, ¿no? Me gustaba. No tiene nada que ver con esto. Es decir, nosotros estamos preparados por mi perfil técnico, no por mi perfil microbiológico, porque nadie pensó nunca que esto podría ocurrir. Nosotros el mayor desastre que pensábamos era poder perder una oficina en una región, pero no tener que abandonar todas las oficinas de un día para otro, como ocurrió en España y en Portugal. Ya como sumario, bueno, pues lo que os he dicho antes, para mí la cultura es fundamental. Tener un plan de seguridad, es decir, todo lo que vamos a oír hoy es importante. Y si a mí me preguntan, voy a contestar que todo es importante, pero no todo es posible hacerlo al principio y depende mucho también de qué situación tengamos. Es necesario hacer un plan y el plan tiene que estar adaptado a lo que somos y lo que podemos ser o lo que vamos a crecer. Tiene que adaptar a nuestra situación inicial. No podemos hacer todo desde el principio. Obviamente nosotros utilizamos muchas herramientas, perdón, utilizamos muchísimas herramientas, muchas de ellas de Cisco. Tenemos herramientas de simulación, tenemos herramientas de gestión de eventos, es fundamental la gestión de eventos. Son herramientas que miden el tráfico y cuando hay algo anormal, pues lanzan alarmas y se investiga, porque puede haber un ataque, porque puede haber un robo masivo de información, muchas cosas. Ahora hay herramientas como Dark Tracing en compañía, que es, bueno, los expertos lo contarán mejor, pero hace un poco lo que hace la gestión de eventos, pero inteligencia artificial. Las herramientas tradicionales de gestión de eventos son temas de correlación, temas estadísticos. Políticas son importantísimas, las auditorías, por supuesto, pero no puedes vivir aparte. O sea, hay muchas compañías que viven de las auditorías, es decir, lo que van descubriendo las auditorías yo lo voy arreglando. No, hay que tener un plan, eso es fundamental. Luego las auditorías ayudan a mejorar o a buscar huecos o agujeros que pueden ser mejorados o incluso estrategias que hay que lanzar, ¿no?
evidentemente la encriptación, nosotros, todo el mundo tiene laptop, pues intentamos viajar con la menor información posible. Casi todo está en la nube, pero aún así, por lo que puedas llevar en los discos duros de los portátiles, está encriptado. El cloud para mí es fundamental. Yo creo que ha sido una de las claves del éxito de nuestra compañía, tener todo en la nube, tanto en privado como en cloud público. Nosotros tenemos un mix. Y luego el control de accesos. O sea, quizá es lo más difícil de controlar en las compañías. Todo el mundo quiere acceder a todo, a las bases de datos, quiere tener, y esto no es posible. Hay que tener un buen control de los perfiles en las compañías y, en consecuencia, un magnífico control de accesos. Y bueno, hasta aquí mi historia. Queda mucho por recorrer. Estamos en este momento ahora y espero que haya sido interesante. Seguro que sí, Fernando. Nos has contado de manera muy pragmática el plan que habéis llevado internamente, una compañía de software de gestión líder, bueno, principalmente en Europa, pero también a nivel mundial. ¿Cómo lo habéis hecho internamente? Y ahora también estáis haciendo la transformación con todos vuestros clientes en el mundo. Y nos habéis dado 5 claves. Bueno, alguna más, pero me quedo. Ha habido 2 que me gustan mucho. Una que no nos vamos a cansar de decirlo, pero esto es una hay que hacer una creación de cultura que tiene que ser top-down, desde el CEO hacia abajo, para movilizar a toda la compañía en temas de seguridad, 100%. Tenemos que crear esa visión y alguien que lo empuje y que lo pueda llevar a cabo. Y como pinceladas, me quedo que además de la cultura, importantísima, generar el plan de seguridad para saber lo que somos y a dónde queremos alcanzar, y eso luego lo vas a ir englobando con tus herramientas, con tus políticas, con tus auditorías, para estar un 100% cloud en la nube y poder dar un servicio a tus clientes con normalidad, ¿no? Sí, como tú bien sabes, al final las personas son lo más importante en todo esto. Sí, las personas, lo has dicho al principio de tu presentación, decías, teníamos los equipos, teníamos el equipo, pero nos faltaba todo lo demás. Teníamos a las personas para llevar a cabo, pero nos faltaba todo lo demás. Sí, pero Incluso has hablado de la externalización, lo importante de unirte con partners y crear alianzas con otros que son más expertos en determinadas actuaciones para tener éxito, ¿no? En el plan que lo englobes, que englobas, vamos. sí, yo creo que los temas de seguridad son muy críticos. Yo creo que es una especialización súper importante y entonces yo creo que hay que dejarse en manos de los expertos para esto. Bueno, y luego Bueno, concienciar vamos a mucho a ir la con uno de gente. los... Perdón. No, no, está claro. Al final necesitamos que todo camine hacia un mismo rumbo. Vamos a continuar con los expertos. Fernando, tú nos has dado el plan. Ahora vamos con el primer experto de Cisco. ¿Me confirmáis? ¿Se está viendo mi presentación, verdad? Por ahí. Sí, Está Sí, con nosotros. Gracias, gracias, Eutimio. Además, ya te introduzco. Eutimio Fernández, el primer experto panelista. Bueno, yo creo que Fernando te la ha dejado en bandeja para entrar. Una vez que tenemos el plan, tú como experto, tu compañía como experto, ¿en qué nos puede ayudar, no? Déjame presentarte una sí, pinceladita cómo para no. que conozcáis más a Eutimio. Primero, mil gracias, millones de gracias, porque además ha sido desde la primera vez, el primer correo que nos hemos cruzado con Eutimio. Oye, nos gustaría contar con expertise de Cisco para ayudar a nuestro ecosistema. Ha sido un por supuesto. Entonces, Gracias a eso vosotros, es de todo lo contrario. agradecer y no a ti. Ingeniero en ciencias de computación por la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. Eutimio ha sido gerente de la unidad de negocios. Esto también, has pasado de negocios a más pura tecnología, ¿no? Has tenido ahí un cambio también de perfil. Para Askin, luego has sido gerente de cuentas clave en IBM, una gran compañía. Gerente de desarrollo de negocios de Afina, director de ventas de Lumension, gerente regional de ventas para España y Portugal, y hoy eres líder en ciberseguridad para España y Portugal en Cisco. He Sí. visto que has tenido una transformación de perfil interesante, Eutimio. Bueno, no sé decirte, yo cada día sé menos. O sea, yo ya las nubes las pinto y poco más, ¿no? Pero sí, ¿Tú nos vas a aclarar dónde está la nube o no? pues no sabría decirte dónde está la nube ahora, la verdad.
porque, bueno, la nube ahora la usamos todos, ¿no? Y bueno, es algo que ya forma parte de nuestra vida, ¿no? La nube. Pues bueno, Pues como con decía... todo tu tiempo para ti, Muy bien, Eutimio. Teresa. Muchas gracias. Muchas gracias. Como decía Teresa antes, la verdad que Fernando, pues bueno, ha descrito muy bien la evolución de una compañía, en este caso, desde el punto de vista de la seguridad y de la nube, ¿no? O sea, prácticamente la presentación me la ha dejado totalmente en bandeja. Básicamente lo que yo haré será reforzar ciertos mensajes para que veáis sobre todo la experiencia que hemos tenido y lo que hemos visto desde Cisco en la evolución hacia el teletrabajo. Bien, el COVID en este caso nos ha hecho a muchas compañías saltar de golpe de un día para otro de estar trabajando en la oficina a estar trabajando desde casa. En el caso de Cisco, pues de un día para otro pasamos cerca de entre 90 y 100.000 personas de golpe a trabajar desde casa. O sea, imaginaos lo que puede ser eso. Y bueno, en nuestro caso estábamos preparados, no pasó nada, trabajábamos igual desde casa, pero esto lleva por detrás una estrategia, en este caso, para ser capaces de hacer todo esto de forma remota, que es la que muchas compañías empiezan a hacer ahora. Y esto es un poco lo que os quiero contar, qué es lo que hemos visto, ¿no? Pero primero, si me permitís, me gustaría introduciros un poco a quién es Cisco Security, porque habitualmente cuando pensamos en Cisco estamos pensando en los switches, en la colaboración, en redes, en routers, etcétera. Y bueno, a día de hoy, pues nos hemos consolidado como vendor número uno en ciberseguridad desde el punto de vista de ventas. Y bueno, aquí como veréis tenemos una arquitectura de ciberseguridad muy amplia que hemos ido creciendo desde hace 7, 8 años más o menos, que fue la adquisición de Sourcefire, la compañía de la que vengo yo. Y a partir de ahí hemos ido creciendo, tanto orgánica como inorgánicamente, para construir una arquitectura de seguridad completa para abordar cualquier tipo de problema de seguridad en nuestros clientes, ¿no? Pero bueno, no voy a enrollar con esto porque esto no es el objeto de la presentación de hoy. Y comentaros por dónde vamos, cuáles son, digamos, los 3 pilares que hemos visto nosotros que están acelerando la ciberseguridad y que en este caso son claves a la hora de pensar en cibersecurity, ¿no? Por un lado, la transformación digital. No vamos a hablar de qué es esto porque ya llevamos hablando de transformación digital muchos años, pero es verdad que cada vez más nuestros datos residen en centros de datos, residen en la nube, residen en dispositivos móviles y cada vez más cuando ponemos en marcha un servicio, este servicio debe estar a la luz, debe estar productivo de una forma más rápida. Esta rapidez se debe acompañar por la ciberseguridad, porque si no, a día de hoy realmente podemos tener pérdidas muy graves dentro de los negocios. En uno de los últimos informes de ciberseguridad que hemos hecho, hemos visto que una compañía, debido a un ciberataque, puede perder en media un 20% de su negocio. Muchas compañías esto no lo pueden soportar a día de hoy, ¿no? Por eso la ciberseguridad cada vez es más importante y más cuando más y más nos vamos digitalizando. Por otro lado, hemos visto que nuestro panorama de amenazas ha cambiado. Antes, digamos que se buscaba más notoriedad, ahora es un negocio el de la ciberdelincuencia que es superior al de la droga, en este caso, ¿vale? Hay en este caso mucho negocio por detrás y por contra hay mucha falta de profesionales. Antes lo comentaba Fernando, que como le era muchas veces complejo tener las personas para desarrollar toda la estrategia de ciberseguridad que está implantando, y es una foto que cada día es más patente en la industria. Cada vez faltan más profesionales. A día de hoy, según los últimos informes, el DSC2, que fue el último que vi, faltan en el mundo cerca de 3 millones de personas expertas en ciberseguridad. Esto es muchísimo. ¿Qué sucede? Las grandes compañías se pueden permitir tener centros de operaciones de seguridad, se pueden permitir contratar a estos expertos y que apliquen políticas correctas, pero una mediana empresa es mucho más complicado que acceda a tener personas dedicadas a ciberseguridad para mantener seguros todos sus datos. Bien. Y por otro lado, nos hemos encontrado la complejidad y fragmentación que esto supone. Desde los muy principios en ciberseguridad hemos ido construyendo, digamos, un aparato para cada problema. Perdonadme la expresión, pero básicamente ha sido así.
Hemos tenido un firewall, después hemos creado otro aparato para analizar malware, otro aparato para cifrar comunicaciones, otro aparato para autenticar usuarios, y así hemos ido construyendo, digamos, soluciones a problemas hasta que esto ha crecido tanto que nos encontramos que una mediana empresa es fácil que tenga entre 12 y 16 soluciones distintas de ciberseguridad y una gran empresa podría tener hasta 40 y 50. Bien, y esto es estadístico, esto no es, no son números que me esté sacando de la manga. Entonces, bueno, este es el panorama que tenemos. ¿Y de golpe qué nos hemos encontrado? Pues bueno, nos hemos encontrado, digamos, al gran acelerador de la transformación digital, que ha sido el COVID, ¿vale? Por ahí andaban, si me permitís, algunos comentarios en Twitter, etcétera, hablando de quién ha sido realmente el gran impulsor de la transformación digital, ¿no? Si ha sido el CIO, ha sido el CEO, de dónde ha venido. Y bueno, pues muchos o casi todo el mundo conviene que efectivamente el COVID nos ha empujado de golpe a estar aquí. Ha habido aquí grandes actores que han salido sobre la mesa. Una vez que nos hemos ido todo a casa de forma muy táctica, ahora comentaremos cómo, tenemos herramientas y soluciones de colaboración. Ha habido un boom, lo comentábamos antes de la presentación, ya todos tenemos 4 o 5 aplicaciones en los móviles, en los PCs, etcétera. Muchas de ellas cogidas porque es la que más me suena, es la que ya conocía, etcétera. Y ha habido grandes problemas. No es lo mismo una solución para chatear con la familia cuando estás en casa que una solución empresarial, ¿vale? Por otro lado, ha aparecido la ciberseguridad, ha tenido una importancia tremenda. Y por otro lado, la cloud. Si ya de por sí el cloud ya vivía con nosotros y era algo que estaba ahí, lo ha acelerado ahora todavía mucho más este viaje. ¿Por qué? Porque el cloud, aparte de manejarme costes fijos, todo esto por lo que muchas veces nos vamos al cloud, es que es accesible desde cualquier parte. Bien, con lo cual el cloud nos facilita mucho el poder estar en cualquier sitio de la misma manera, ¿no? Entonces, un poco lo que quiero expresar aquí, la evolución que hemos tenido que se nos ha ido acelerando. Teníamos nuestro data center, empezamos a contratar infraestructuras hacia afuera, ¿no? Todo esto conoceréis. Me estoy metiendo algún servidor en Amazon, en Azure, etcétera. Empiezo a contratar aplicaciones como servicio desde el cloud. Todos los empezamos a usar, Office 365, Sage, etcétera. Bien. Cada vez el Bring Your Own Device y el usuario remoto lo empezamos a tener. Y, como no, todas nuestras oficinas distribuidas, que hay que darlas seguridad y hay que garantizar que los datos llegan seguros allí. Pues bueno, esto ha hecho, y estos datos son de antes del COVID, que más del 25% de los datos nunca toquen nuestro data center. ¿Vale? Esto es una situación en la que ya estábamos antes. Estos datos entendemos que han cambiado bastante. Tendremos que recoger datos ahora, dentro de unos meses, a ver cómo queda la foto. Pero ya los datos se generan en Office 365, de ahí se pasan a una instancia que tengamos en Amazon, o se gestionan desde mi ERP, desde mi CRM que tengo en nube, de ahí pasa directamente al móvil, no toca nuestro centro de datos. Entonces, bueno, de alguna forma tenemos que ir recogiendo todo esto para conseguir esta seguridad 100% igual que la teníamos antes, pero teniendo en cuenta de que el perímetro ha desaparecido. No tenemos perímetro, estamos trabajando desde casa, desde la playa, desde la oficina, desde donde sea, ¿no? Desde el pueblo, como me pasa a mí hoy, con lo cual necesitamos esto, ¿vale? ¿Cuál ha sido una aproximación que está teniendo bastante éxito a día de hoy? Porque en este caso una cosa que nos garantiza es precisamente que con una única política, por así decirlo, una única forma de hacer las cosas, soy capaz de tener la misma seguridad en el usuario, en el workplace o en el centro de datos, ¿no? En este caso es Zero Trust, lo habréis oído muchos. Y básicamente Zero Trust viene a decir que todos somos culpables a menos que se demuestre lo contrario. Bien, y esto lo aplicamos en todos los entornos. No aplicamos más mecanismos o menos mecanismos en un entorno u otro. Simplemente cada vez que un dispositivo, un usuario, una aplicación quiere comunicarse a través de mi red, vamos a suponer que es maliciosa hasta que hagamos los chequeos correctos para saber que realmente es buena.
hasta que demuestre, digamos, que es fiable, que es inocente. Bien, si nos acercamos un poco a esta nomenclatura. Con lo cual, esto es lo que tenemos. Y bueno, el otro día hablando con Teresa, me comentaba lo que era la evolución en la nube y el miedo que se está viendo en algunos sitios. Y yo el comentario que le estaba haciendo es que para una mediana empresa, incluso para muchísimas grandes empresas, debido a la falta de, en este caso, muchas veces de recursos, falta de personal dedicado a seguridad, por supuesto, etcétera, que tenemos en las compañías medianas, pueden tener mucha más seguridad moviéndose directamente al cloud que la seguridad que ellos mismos son capaces de poner en sus centros de datos. Bien. En este caso, un proveedor de una plataforma cloud sí tiene recursos de seguridad, sí tiene gente que está securizando y poniendo medidas en los centros de datos, y además hay una cadena de responsabilidad que es compartida. Bien, como veis, si cogéis una aplicación SaaS, desde la propia definición de la aplicación, bien, SAGE, Webex, la que estéis usando, Office 365, etcétera, el mantenimiento y la seguridad de esa aplicación hasta la red por la cual al final va a circular todo el flujo de datos, nos la tiene que dar el proveedor de esa aplicación en nube. Nos estamos quitando mucho. Bien, con una plataforma igual, todo menos la plataforma, y con infraestructura, todo menos la infraestructura como tal. Bien, pero aquí hay una parte que es común, como vemos, y es que siempre, sí o sí, siempre las empresas tenemos que ser responsables de las personas y de los datos. ¿Por qué? El dato lo generamos nosotros, lo genera la compañía. Bien, no es responsabilidad de nadie el dato que se vaya a guardar ahí. Nada más que nuestro, que el de la propia empresa. Somos los propietarios de nuestros datos. ¿Y las personas? Básicamente ahora el perímetro de seguridad de un dato es la persona. No va a ser un firewall, no va a ser ninguna otra herramienta que podamos implementar. El perímetro del dato es la identidad, básicamente. Una vez que vamos a cualquier aplicación, a Office, etcétera, entre medias no hemos metido ninguna infraestructura. Bien, ¿qué lo tenemos que garantizar? Que la persona que accede a esos datos es quien dice ser, que accede desde un punto que realmente es seguro, que está securizado, que cumple las normas, etcétera, Zero Trust, lo que os comentaba antes, y que esos datos a los que se acceden están cifrados con una clave que pertenece a mi empresa y que nadie más sabe. Ni siquiera el proveedor de la aplicación podría en un momento dado saber qué datos tengo ahí. Y esto los proveedores de aplicaciones en cloud ya lo dan. Podéis exigir tener una clave de cifrado vuestra, que solo vosotros sabéis, para cifrar vuestros datos y luego poner por encima mecanismos de autenticación de estos usuarios, que al fin y al cabo es el perímetro. ¿Vale? Con lo cual, la nube ya no solamente nos da un entorno, digamos, ¿cómo decirlo?, omnipresente, accesible desde cualquier parte, sino que además nos va a dar un nivel de seguridad que es difícilmente conseguible por cualquier mediana empresa. Bien, entonces, esto es, digamos, otra cosa que nos ha hecho saltar aquí y que ha hecho que la nube, si cabe, prolifere más. Bien. Entonces, bueno, hablábamos de tres partes. La cloud, que ya hemos visto. Hemos hablado de la aplicación, que os voy a contar ahora, ¿vale? Y de la ciberseguridad. En las aplicaciones hemos visto cómo los usuarios han saltado a la aplicación que, digamos, con la que estaban más familiarizados. Y nos hemos dejado muchas cosas de por medio. ¿Qué debemos buscar? Una aplicación de teletrabajo seguro. Bien, aparte de todas las aplicaciones que necesitemos, lo primero, que garantice que hay un cifrado extremo a extremo. Bien, todas estas aplicaciones de alguna forma cogen nuestra voz, nuestros datos y nuestra imagen de diferentes puntos, las consolidan en un punto central para luego distribuirlo. El cifrado extremo a extremo nos va a asegurar que efectivamente el proveedor de esta aplicación no puede nunca acceder a esos datos y si accede a ellos no puede leerlos. Esos datos van a estar seguros. ¿Vale? Entonces, cifrado extremo a extremo es crítico. Bien, en este caso. ¿Cómo no?
que disponga o que se integre con soluciones de autenticación de multifactor. Bien, la identidad, por lo que hemos dicho, el perímetro del dato ya es el usuario, ¿no? La identidad. Y luego además hay otra parte muy importante a analizar y es que sean capaces de darnos, digamos, de transmitir confianza, transparencia. Es decir, que tengan documentación, que nos digan cómo tratan los datos, cuál es su política de seguridad, a qué normativa se están sujetando en cada uno de los países, bien, qué normativa les aplican y cómo están trabajando para que estén ahí, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto no todas las compañías lo tienen, pero digamos que si juntamos todo esto, empezamos a tener una aplicación segura que además va a quedar integrada en nuestra infraestructura corporativa, ¿vale? Y como final, un poco comentaros cómo hemos visto la evolución que han ido teniendo los usuarios con los que hemos ido trabajando, ¿no? Digamos que esto puede ser nuestro día, no nuestra fase 0, ya nuestra fase 1, dentro de nuestro salto a trabajar en remoto, a trabajar desde casa. Ha habido lo primero un salto táctico, decir, oye, yo tengo mi data center, uso algunas aplicaciones que tengo en nube. ¿Qué puedo hacer? Pues directamente hacer algo para que mi trabajador remoto, digamos, esté dentro de mi infraestructura, tenga el mismo control, de alguna manera, ¿vale? De ahí dijeron, bueno, ponemos una VPN, bien, que va a ir a mi firewall, y aquí pues ya tengo puestos mis mismos mecanismos que yo ya tenía antes. Esto es rápido, ¿vale? Totalmente táctico. Nos hemos encontrado con muchos problemas. El uso del VPN no es lo mismo que el que había antes, es más intensivo. Por ella pasan más documentos y que son más grandes. Muchas cosas que podemos ver. Es accedida a través de diferentes dispositivos que no todos pueden hacer una buena VPN. Malos dimensionamientos, en fin, nos hemos encontrado muchos problemas que han hecho que hemos sido tácticos, pero vale, nos hace ver que necesitamos dar un paso más, de alguna manera. Entonces, bueno, pues se pasó, en este caso, directamente de decir, oye, voy a liberar un poco mi infraestructura, no puedo gestionar todo lo que tengo que gestionar desde dentro, con lo cual voy a permitir a mis usuarios acceder a los servicios de nube directamente de la nube. Bien, ¿cómo? Con soluciones de seguridad que ya están en nube. Aquí hablamos de soluciones como son el SIG o el SASE, que decimos el SIG es nomenclatura más de nuestra, de Cisco. Bien, pero básicamente ya tenemos infraestructuras que directamente nos pueden proteger de dónde vamos a acceder, que hay sitios maliciosos, puede haber o no, que esta política sea corporativa y sea la misma en nuestro centro de datos y para todos los usuarios y que vamos a tener un acceso a Internet seguro. Bien, con lo cual descargo la carga del VPN y accedo de forma segura a la cloud. Y aquí nos falta una cosa, precisamente lo que hemos comentado antes, la identidad. La identidad, que como hemos dicho, es el perímetro de los datos actualmente. De forma que cuando un usuario quiere acceder a una aplicación web, bien, a una aplicación en cloud, aquí vemos algunos ejemplos, Webex, Office, Amazon, estas aplicaciones lo primero que van a hacer va a ser pedir la identidad al usuario. Vendrán aquí y dirán, oye, demuéstrame que tú eres tú por ciertos mecanismos, Zero Trust. Verifico el dispositivo, verifico el usuario, hago una autenticación multifactor y ya te dejo entrar. ¿Vale? Y bueno, ya de esta forma ya tenemos un entorno más o menos controlado. Bien, no nos causa demasiados problemas nuestro VPN, tenemos acceso a nuestros servicios. Nos faltaría en reforzar lo que es el endpoint. Lo asumo que todo el mundo ya lo tiene, bien, con lo cual no le estoy dando más importancia. Y ya el último paso que podríamos ver es hacer que nuestra infraestructura se comporte realmente como una cloud. ¿Vale? Con esto no estamos diciendo que cambiéis vuestra tecnología o vuestros data centers o vuestra infraestructura de TI a moverla directamente de una cloud privada. Al menos no todavía, es por donde todo el mundo está yendo. Pero si no lo tenéis, hay mecanismos que pueden publicar aplicaciones legacy, aplicaciones que tenéis desarrolladas, aplicaciones que tenéis en vuestro centro de datos, que las publiquen, digamos, de una forma similar al cloud. De forma que nos hemos quitado el VPN,
tenemos una única configuración de puesto de trabajo, solo una, que funciona dentro de nuestro data center, que funciona desde nuestra casa, que funciona donde estemos, solo una, que además es segura y que nos permite acceder a los centros de datos nuestros, bien como a todas nuestras aplicaciones en cloud. Bien. Entonces, bueno, digamos que esto es, digamos la evolución, bien, el siguiente paso que estamos viendo. Y bueno, ya no os aburro más. Ya como conclusión, comentaros que, bueno, hemos visto acelerada la transformación digital, bien, gracias o por culpa del COVID, pues según queramos verlo. El trabajo remoto ha cambiado nuestra forma de hacer negocio y nuestra forma de hacer ciberseguridad también, con lo cual también tenemos que de alguna forma evolucionar toda nuestra arquitectura para que de forma sencilla demos cabida a todo este tipo de usuarios y esta forma nueva de trabajar. Y bueno, el concepto Zero Trust, todos culpables. De alguna forma, el implementar la seguridad pensando en este concepto nos va a ayudar a hacer mejor toda esta estrategia, ¿no? Entonces, poco más. Muchas gracias. Bueno, gracias, Eutimio. La verdad es que hasta yo, que no soy perfil tecnológico, me ha quedado clarísimo. Me llevo, como ese plan que nos contaba Fernando, pues tú lo has aterrizado a través de 3 palancas que nos has intentado explicar muy visualmente en las diapos o en las slides que nos estabas compartiendo, ¿no? ¿Qué es el cloud? ¿Qué intervienen las aplicaciones y qué aplicaciones son y qué deberían de tener esas aplicaciones? Y el concepto más amplio de ciberseguridad y seguridad para crear un trabajo seguro en un puesto seguro. ¿Y cuál es la responsabilidad compartida, no? Me ha parecido muy visual y muy pragmática esa presentación que nos decías, bueno, pues dependiendo de dónde estén alojados tus datos, la responsabilidad es compartida. Y cómo Claro. nos hacías ver que por muchos medios que una compañía quiera invertir en seguridad, nunca lo va a hacer tanto o mejor como una que se dedica a esto, ¿no? ¿Cuánto tú Claro. puedes poner en meter recursos, ¿no? En esto. En este caso, yo te digo, una gran compañía que tenga un cibersOC, mucha gente dedicada, etcétera, consigue esos niveles, por supuesto. Pero para una compañía mediana, la cloud es la forma más sencilla y más rápida de tener servicio y un nivel de seguridad, de ciberseguridad aceptable. Está claro, es mucho más rápido. Sí, que ya no solo nos da la accesibilidad, que ya sabemos que la nube nos da la accesibilidad desde cualquier puesto y es la que nos está ayudando a transformar los negocios y nos está ayudando a transformar la manera en la que tenemos de relacionarnos, sino también en qué medidas lo estamos desarrollando, ¿no? Ese es un Correcto. poco el perímetro de la persona que tú hablabas de cuál es la responsabilidad, porque la responsabilidad del dato está claro que es de la empresa y la persona, ¿cuál es su perímetro, cuál es su actuación? Claro, es la identidad. O sea, las compañías son responsables de sus usuarios, al fin y al cabo de sus empleados y de sus datos. Digamos que ese binomio es crítico a día de hoy y es lo que donde, bueno, en un entorno además como esto de teletrabajo, donde ya no hay perímetro, digamos que obtiene mayor relevancia, si cabe, efectivamente. Y luego ya, para acabar la anécdota graciosa, me quedo que quien ha provocado todo esto empieza por C. Primero fue el CIO, luego fue el CEO y ahora es el COVID. Oye, pues no lo había pensado así, pero me lo voy a quedar, la expresión, sí. La repetiré en tu nombre. Muchas gracias. Muchas A gracias, vosotros, Utipo. La verdad es que súper práctico. Muchas gracias. a Bueno, nos vosotros. vamos con Andrés. Andrés, muchas gracias, bienvenido. Millones, como le he dicho a Eutimio, Fernando, millones de gracias porque no sabéis lo que es para nosotros, para el ecosistema de Softland, que expertos como vosotros de este nivel, que vais a dedicarnos un tiempito para contarnos. O sea, esto es un mini máster, yo os lo digo a todo el mundo, esto es como un mini máster concentrado. Llévate 5 claves que hacer en tu compañía a través de los más expertos, además concentrado de qué es lo que mañana, cuál es mi hoja de ruta de lo que tengo que hacer, ¿no? Bueno, Andrés, mil gracias, buenos días, buenas tardes. Gracias a vosotros. Déjame presentarte, S2 y presentar a Andrés Núñez, ingeniero superior en informática por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en gestión y dirección de la seguridad por la Universidad Pontificia de Salamanca y certificado AMP por el IE Business School.
Andrés ha trabajado como consultor para IT para Soluciona, USM en Decar y coordinador de sistemas de la información para Siemens, gran compañía también. Hoy Andrés es profesor de Instituto de Empresa, Business School, y además es director de desarrollo para el grupo S2. Imagino que también nos vas a contar, ¿no? A qué se dedica, en qué nos puede ayudar en toda esta conversación que hoy estamos teniendo. Pues sí, oye, pues muchas gracias y encantado de estar aquí, que me deis esta oportunidad de colaborar con vosotros. A mí, si me permitís, lo que voy a intentar es daros un enfoque muy pragmático de lo que estamos viendo nosotros. S2 Grupo somos una empresa especializada en la prestación de servicios de ciberseguridad y, como a nosotros nos gusta decirnos, estamos en la trinchera. Estamos en la trinchera todo el día gestionando incidentes de ciberseguridad y un poco lo que quiero mostraros hoy es lo que nos estamos encontrando, porque estamos hablando de definición de estrategia de ciberseguridad, de si irnos a la nube, no irnos a la nube. Y yo creo que lo primero que tenemos que saber para definir nuestra estrategia de seguridad, y estoy muy de acuerdo con Fernando, como ha dicho al principio, yo tengo que establecer un plan de saber dónde estoy y a dónde quiero ir, pero para eso lo primero que tengo que saber es quién me ataca, por qué y cómo me puedo proteger. Y entonces, bueno, yo un poco lo que voy a intentar hoy es deciros qué es lo que nos estamos encontrando nosotros. Y además, Teresa, si me permites, yo me voy a tirar al ruedo, voy a atrever a responderme a la pregunta esto de dónde está la cloud. Para mí la nube es simplemente el servidor de otro, ¿vale? Y sobre todo cuando lo veo desde el punto de vista de ciberseguridad. Entonces, yo no digo que no nos tengamos que ir a la nube, claro que sí, eso es una decisión de cada uno. Lo que sí es que tiene que ser una decisión muy basada en el negocio y no solo desde el punto de vista de la tecnología. Y explico el porqué. Estamos viendo un proceso de transformación digital enorme y lo estamos viendo y el COVID lo ha acelerado muchísimo, pero que nos ha llevado a una sociedad digital en el que el mundo se ha convertido en un sistema nervioso en el que está todo conectado y está todo conectado a través de la red. Y la red no solo es infraestructura tecnológica, se ha producido una convergencia enorme entre lo que llamamos tecnologías de la información, las TIC de toda la vida, un poco a lo que hemos focalizado la ciberseguridad hasta no hace tanto tiempo, pero también tenemos las tecnologías de la operación. Nosotros trabajamos mucho en el ámbito de la protección de infraestructuras esenciales, de grandes instalaciones industriales. Y por otro lado tenemos lo que llamamos el CT, la tecnología del consumidor, muy orientado al IoT y el despliegue de tecnologías en el hogar del consumidor. Y tanto la IT como la OT como la CT hablan el mismo idioma, que es el de los ceros y los unos. Y por tanto, un incidente de seguridad te puede venir desde el punto de vista IT más tradicional y puedes estar más protegido dependiendo de lo que subas a la nube y cómo, pero también puedes tener un problema de acceso a la información porque alguien te haga un ataque que eche abajo un sistema de alimentación, un sistema eléctrico de tu compañía que te inhabilite tu conexión hacia esa información, ¿vale? Como estamos encontrándonos. O tan importante es proteger la información que maneja un alto directivo en una nube privada o pública, dependiendo de cómo se haga, como que si yo tengo acceso, como estamos viendo, a controlar una cámara web de esa persona que tiene en su casa o a entrar en el tablet que maneja una persona de su familia que está jugando al Fortnite con ningún tipo de cuidado, me hago con el control de su tablet y me hago con un control de dispositivo en su casa y habilito un micrófono y estoy escuchando las conversaciones de un directivo y, por tanto, extrayendo información. Por tanto, viviendo este sistema interconectado en el que estamos, la decisión de ir a la nube o no, pues hay que decidirla en función de qué información queremos llevar allí. Y, desde luego, yo estoy de acuerdo en que, como decía Eutimio, la responsabilidad es compartida cuando nos vamos a la nube, pero la responsabilidad de la operación de la seguridad es compartida. Hay parte que te la quedas tú, y estoy completamente de acuerdo en la parte de los datos y las personas, y hay parte que te lo va a prestar tu proveedor de la nube. Pero la responsabilidad en cuanto a la gestión del riesgo es siempre tuya. La responsabilidad de la gestión del riesgo no la puedes derivar absolutamente a nadie. Tú tienes que hacer tu plan de riesgos, tú tienes que definir tu plan de estrategia de seguridad y, a partir de ahí, definir qué vas a trasladar a un tercero y qué no. Porque eso es otra cosa que nos estamos encontrando muy a menudo. Cada vez más tú eres tan seguro o inseguro como es tu entorno más cercano. No solo depende de tu seguridad, sino de toda la cadena de suministro. No sé si recordáis este año pasado un ciberataque que sufrió la empresa Hydro, un gran proveedor de aluminios, de fabricante y productor de aluminios. Sufrió un ataque de ransomware que inhabilitó dos de sus fábricas. Realmente le afectó a él, evidentemente, es su negocio, pero nos encontramos con varias empresas del sector automovilístico que tienen que parar sus cadenas de producción porque no reciben el aluminio que necesitan. Por tanto, tu seguridad no solo depende de ti, y eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de gestionar el riesgo, ¿vale? Entonces, dicho esto, y por tanto, la decisión de ir a la nube o no ir a la nube que sea muy consensuada desde el punto de vista de qué información manejo, cuál es mi negocio y las circunstancias de cada uno, porque si soy un proveedor de servicios esenciales y manejo una infraestructura industrial,
hay infraestructura que no me puede manejar y llevar a la nube y por tanto te voy a tener que convivir en ese mundo híbrido, el gestionar la seguridad en esos dos entornos, pero tiene que ser una decisión muy consensuada. Y como decía, si os parece, voy a hacer un breve análisis de qué es lo que nos estamos encontrando. ¿Quién son los distintos agentes de la amenaza que vemos contra los que nos tenemos que proteger? ¿Qué están haciendo? Y cuáles son las estrategias que nosotros estamos recomendando para protegerse, ¿vale? Hay distintos agentes de la amenaza y por hacer un resumen muy rápido podemos estar hablando desde luego de la ciberdelincuencia, como mencionábamos antes, pero también de los estados, y ahora entraremos a hablar cuál es el problema que puede venir de un ciberataque orquestado por un estado. Estamos hablando del hacktivismo, estamos hablando de un posible insider, ¿vale? Y el ciberterrorismo, aunque todavía no hay grandes grupos ciberterroristas con grandes capacidades ciber, sabemos que se están preparando, ¿vale? Quizá me quedarían esos 5 grandes agentes de la amenaza y por concentrar a día de hoy cuáles son los principales problemas que estamos viendo que están teniendo las organizaciones, y hablo de organizaciones grandes como de organizaciones más medianas y pequeñas, me centraría en 2 agentes de la amenaza. Los estados y grupos patrocinados por estados y, por otro lado, la ciberdelincuencia. Ya sé que en principio, el pensar en qué va a querer un estado de mí y por qué va a querer ciberatacarme o obtener información de mí un estado suena como que un poco fuerte, pero de verdad que es nuestro día a día en lo que nos estamos enfrentando. Pensad que por muy pequeña empresa que podamos ser, o muy pequeña mediana empresa, o desde luego una empresa grande, al final nuestro negocio está basado en lo que hacemos y tenemos un I+D y tenemos una serie de información que es muy válida para determinados estados y se produce ciberespionaje industrial entre estados, entre países. Y no me voy a poner a decir ninguno, podría poner ejemplos, se me ocurre China, Corea, Rusia, por poner 3, ¿vale? No porque me los pueda encontrar, por poner 3, ¿vale? Que realizan mucho ciberespionaje y no solo a empresa grande. Por tanto, podemos ser víctimas de un ataque de un Estado que son los que mayor capacidad de ciber tienen a día de hoy, Estados y grupos patrocinados por Estados, ¿vale? Porque quieran obtener nuestra información, porque quieran obtener nuestro know-how, porque quieran obtener nuestras patentes, ¿vale? Y eso es lo que estamos viviendo en nuestro día a día. Pero además, tenemos otro problema con los ataques que se están produciendo en los Estados, y es que existe enfrentamiento entre distintos Estados, ¿vale? Y lo hemos visto. No sé si recordáis, seguro que recordáis el fatídico día de mayo del 17 del famoso WannaCry, ese ciberataque a nivel internacional que cifró un montón de equipos y que bueno, quizás ha sido el más llamativo porque fue el que más repercusión se dio en prensa. Ahí pues hay distintas teorías de quién está detrás, pero poco después de ese ciberataque hubo otro conocido como, bueno, vino Petya y luego vino otro que se conoció como NotPetya, y eso está claramente la autoría identificada. Fue un ciberataque que se inició en Rusia contra instalaciones, sobre todo el sector eléctrico en Ucrania, ¿vale? Ese fue el origen del ataque. Y es un enfrentamiento entre 2 países que están enfrentándose no solo en el ámbito ciber, pero también en el ámbito ciber. ¿Qué ocurre? Que cuando 2 países se están enfrentando en el ámbito ciber, en el campo de batalla en el que se están enfrentando, estamos todos. El arma que utilizó Rusia para atacar a Ucrania en ese momento, ese NotPetya que denominamos, salta en la red. Y no solo afecta a empresas ucranianas, sino que las empresas ucranianas dentro de esa cadena de suministro, de esa cadena de valor, tienen otros proveedores, tienen otros clientes y eso empieza a saltar. Y de nuevo era un ataque de ransomware de los que van cifrando tus sistemas y te piden un rescate, aunque en este caso no había nadie detrás esperando que les pagaras para devolverte tu información. Y empezó a saltar y empezó a afectar a muchísimas organizaciones. 2 muy llamativas fueron Mondelez y Maersk, a las que casi les hunden, ¿vale? Y cifraron todos sus sistemas. Y no solo son las grandes compañías, sino que mucha empresa mediana tuvo que cerrar debido a ese ciberataque. Y es un ciberataque en el que tú eres un daño colateral entre un enfrentamiento que está habiendo entre 2 estados. Tenemos que tener claro que todas las compañías estamos en un mundo en el que está todo interconectado y hay grandes fuerzas que se están enfrentando entre sí y podemos recibir un daño colateral sobre esos ataques. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos de los estados como uno de los principales agentes de la amenaza, por fuerte que parezca. Y es así, de hecho, recientemente estamos viendo el enfrentamiento que se está produciendo, por ejemplo, ahora mismo entre Israel e Irán, muy ligado a también infraestructuras esenciales, con ataques a puertos, ataques a depuradoras de agua, etcétera, ¿vale? Por otro lado, como os decía, está el cibercrimen, ¿vale? Completamente de acuerdo con lo que decía Eutimio, ahí hay muchísimo dinero por detrás, porque además grandes grupos del crimen lo que están haciendo es financiarse mediante el cibercrimen otras actividades, ¿vale? Ya mueve más dinero que las drogas, la prostitución o el intercambio de armas, como comentaba Eutimio también, pero es que muchas veces el dinero que obtienen del cibercrimen es el que utilizan para realizar esas otras actividades. Y por tanto el cibercrimen nos puede afectar a cualquiera y nos estamos encontrando de todo.
Ahí, por tendencias, de lo último que estamos viendo, yo destacaría dos líneas principales de cibercrimen que nos puede afectar a cualquier compañía. Está habiendo un impulso muy fuerte del uso del ransomware en el último año, en este, y prevemos que siga siendo en el año siguiente. ¿Vale? Sabéis, como decía, que el ransomware es una estrategia en la que nos van a cifrar nuestros sistemas y dependiendo de cómo lo tengamos, y por eso decía que aquí puedo estar de acuerdo en que si lo llevas a la cloud puedes estar más protegido, pero dependiendo de cómo lo lleves. Porque si mantienes una comunicación entre servidores internos y la cloud y no lo tenemos debidamente protegido, puede saltar de un sitio a otro. ¿Vale? Van a cifrar nuestros sistemas y nos van a pedir un rescate para ello. Siempre que nosotros gestionamos un incidente de este estilo, llevamos más de 30 gestionados en lo que va de año, en los que hemos tenido que desplegar, lo que yo digo, en trinchera, ir allí a ver lo que ha ocurrido. Nuestro consejo es no pagar y, de hecho, a todos nuestros clientes les aconsejamos que no pagan. La realidad es que muchas empresas están pagando, ¿vale? Pero cuando pagas, lo que tenemos que ser conscientes es que te conviertes en un pagador y una vez que han llamado a tu puerta, volverán a llamar a tu puerta. Yo os digo lo que nos estamos encontrando, ¿vale? Lo que nos digo, la evolución del ransomware que nos estamos encontrando es hasta ahora lo que veíamos eran unas técnicas, tácticas y procedimientos bastante sencillas en los que utilizaban malware conocidos y, de hecho, eso es lo que se ha trasladado al cibercrimen as a service. Cualquiera puede contratar esas tecnologías a día de hoy y lanzar un ataque de ransomware para intentar obtener dinero, pero eso ha evolucionado y, aunque eso sigue existiendo, nos encontramos con cada vez ataques más sofisticados en los que están cambiando la fase de extorsión, ¿vale? Ya no solo están cifrando nuestra información y pidiéndonos un rescate para devolvérnosla, sino que además lo que están haciendo es robarla y amenazarnos con publicarla. ¿Vale? Los 3 últimos incidentes de seguridad que hemos gestionado en los últimos 30 días han sido de ese estilo. ¿Vale? Los atacantes lo que hacen es introducirse en la organización sigilosamente y quedarse haciendo persistencia en la infraestructura de la organización durante un tiempo, a la escucha, viendo cómo funciona la organización e identificando cuál es el momento clave para desplegar su ataque, su cifrado, y lo van a hacer en el momento que más daño hagan. Y lo van a hacer en el momento que más daño hagan, habiendo hecho un robo de información sensible y de alto valor para la compañía previamente. De manera que una vez que cifren el sistema y pidan el rescate, te van a demostrar, como si nos vamos, por desgracia, a los secuestros más en el ámbito personal, te van a mostrar una prueba de vida, te van a mostrar que realmente tienen información tuya y nos van a amenazar con: no solo no te devuelvo, no te voy a dar la clave de descifrado si no me pagas, sino que si no me pagas voy a hacer pública esta información que es muy sensible para ti. Y, de hecho, estamos viendo como hay casos en los que se están publicando. De los más recientes que recuerdo, Stadler, Suiza, empresa compañía de transporte ferroviario, lo cuento porque este caso ha sido público, han publicado la información que les habían robado en un ataque de ransomware muy recientemente, ¿vale? Entonces tenemos que estar muy precavidos. De hecho, fijaos, una cosa una táctica común que habían utilizado en estos últimos recientes incidentes que hemos gestionado supongo que dependerá también en cada uno de los países, pero, por ejemplo, 2 de ellas aquí en España, el día en el que más daño estaban haciendo a la organización para lanzar el cifrado era el último viernes del mes, que es cuando se suelen pagar las nóminas. Cuando del último viernes del mes cifras el sistema y lo colapsas en una organización y colapsas los servidores que necesitas para poder gestionar los pagos de tu compañía, el bloqueo es enorme. ¿Vale? Y entonces buscan siempre el punto más crítico para lanzar el ataque y solicitar el rescate. Insisto, están evolucionando no solo la devolución de la información, sino la publicación de información sensible. Y ese es uno de los principales ataques ante los que nos tenemos que enfrentar a día de hoy. El otro que estamos viendo y que puede afectar a cualquier compañía, y me voy a centrar en estos dos para no hacer distinción entre gran compañía, compañía pequeña y compañía mediana, porque estos dos los estamos viendo en todos los ámbitos, ¿vale? Y es el scam del CEO o todo tipo de fraude de engaño en el que directamente no van a comprometer nuestros sistemas, sino lo que nos van a pedir es dinero. Y es tal cual como es. Van a utilizar prácticas de ingeniería social para conseguir que una persona con los permisos y capacidades para realizar una transferencia bancaria realice una transferencia bancaria, pero a una cuenta del enemigo, ¿vale? Como sabéis, eso se puede hacer de muy distintas maneras. Están desde los ataques más burdos en los que nos encontramos que se intenta suplantar la identidad de un director financiero o de un alto cargo de la compañía, y haciendo un correo electrónico falso, suplantando su identidad, se le solicita a una persona y se le dice: oye, ahora mismo estoy en unas jornadas. De hecho, lo suelen enviar viendo que esa persona realmente está en esas jornadas, que lo publican en sus redes sociales, que va a participar en unas jornadas, no sé qué país.
estoy en las jornadas, pero necesito que realices una transferencia bancaria a esta cuenta para un contrato que estamos cerrando o lo que toque, ¿vale? Y con ese engaño de ingeniería social se produce la transferencia. Nos estamos encontrando evoluciones de este tipo de ataques mucho más complejas, desde ataques más sencillos a empresas muy pequeñas, pero complejos desde el punto de vista de la ejecución, en el que lo que están haciendo es suplantar la identidad de un empleado, ya no de un alto cargo, y lo que envían es un correo a recursos humanos diciendo, oye, que ha llegado mi cuenta bancaria, la siguiente transferencia me la mandas a mí, ¿vale? Al final, evidentemente, eso es poco dinero el que te van a robar, pero juegan a la ley de los grandes números, ¿vale? Hacérselo a muchas compañías a la vez. Y como decía, nos estamos encontrando también ámbitos más sofisticados en los que incluso se produce una conversación previa durante varios días entre esa identidad falsa y la persona víctima de este ataque de ingeniería social, en el que incluso se llega a firmar un NDA. O sea, le dice, mira, esto es una operación clave de la compañía, te hemos seleccionado porque vas a ser la persona de administración o de financiero que va a gestionar este tema con nosotros. Este es un acuerdo de confidencialidad que tienes que firmar para poder trabajar en este proyecto. Y es todo un engaño que al final acaba con una transferencia a donde no toca, ¿vale? Por otro lado, aquí también juega mucho papel lo que os decía de la seguridad dentro de la cadena de suministro, del riesgo de los terceros. Es mucho más fácil de identificar un correo falso que suplanta la identidad, ya sea de un empleado o de una organización tercera a la hora de hacer una transferencia, y para eso podemos desplegar medidas técnicas que lo paren, que cuando, como ocurre y estamos viendo, lo que hacen es entrar en los sistemas de un tercero. Imaginaos un proveedor o un cliente de vuestra organización a la que le comprometen su infraestructura y le comprometen su correo electrónico. Y una vez comprometido su correo electrónico, no hace falta suplantar nada. Están escuchando qué persona de vuestra organización realiza intercambio de información financiera con qué otra persona de ese proveedor cliente. Lo están escuchando, ven incluso cómo se escriben, si se llaman por nombre de pila, si se llaman de usted, si se tutean, etcétera, hasta que, teniendo intervenida esa comunicación, hay un momento en el que se ponen en medio y, teniendo el control del correo electrónico de tu proveedor cliente, te mandan un correo y no están suplantando con un correo falso, es el correo de verdad que se han hecho con su control, diciéndote, oye, María, que es con la que hablas todos los días, como sabes, tenemos pendiente el pago de esta factura o el recibir de este albarán, ahora necesito que me lo envíes a aquí, y se produce el engaño, ¿vale? Esos dos tipos de ataques, ransomware y este tipo de estafas, engaños, se están produciendo para todas las compañías y tenemos que protegernos ante ellas. ¿El cómo protegernos? Bueno, ya nos han dado mis compañeros unas pautas importantes de cómo orientarlas. Yo me voy a centrar en dos líneas principales. Tenemos que proteger y detectar, ¿vale? Desde el punto de vista de la protección, es muy importante un comentario que ha hecho Fernando al principio, y ha dicho ellos eran expertos en tecnología pero no en seguridad. Y no puedo estar más de acuerdo, ya no tanto por conocimiento, sino por el enfoque del conocimiento, que es distinto. No es lo mismo gestionar sistemas que bastionar sistemas. El último incidente de seguridad que hemos gestionado, les habían cifrado toda la información, incluso los sistemas de backup, porque el administrador de sistemas tenía los backup en línea. Y cuando le dices desde el punto de vista de seguridad, ¿cómo puedes tener los backup en línea? Y pues porque mi directivo, cada vez que necesita recuperar un fichero, o se lo tengo en 2 horas o tengo un problema. Y yo lo entiendo, porque desde el punto de vista de la gestión de los sistemas y esa disponibilidad de información de cara a su directivo, es su objetivo desde el punto de vista de la administración de sistemas. Desde el punto de vista del bastionado, jamás tendrías en línea el backup. Te lo llevarás a una cinta, al soporte que quieras y además a otro sitio. Por lo tanto, es importante que la parte de ciberseguridad la lleven expertos en ciberseguridad y la parte de gestión y explotación de sistemas la lleven expertos en gestión y explotación de sistemas. No porque uno sea más listo que el otro ni nada por el estilo, sino porque sus objetivos, sus motivaciones son completamente distintas y es importantísimo hacer esa segregación de funciones. Por tanto, hay que bastionar nuestros sistemas. Y ahí depende de el punto en el que estéis. Tenéis que hacer ese plan de seguridad, ¿vale? ¿Dónde estoy y a dónde quiero estar? Si no tengo grandes capacidades, yo lo que haría es una estrategia de back to the basics. Back to the basics es, de verdad, empecemos desde el principio. No hace falta llegar a grandes tecnologías de inteligencia artificial, deep learning y lo que queramos ir a montar allí. Si no tenemos un buen backup bien hecho y bien montado, si no tenemos bastionados nuestros sistemas, si no los tenemos actualizados como toca, si no los llevamos a nuestra última versión, si no tenemos un plan de contingencia y de recuperación de desastres como deberíamos tener, si no lo hemos puesto a prueba, si no hemos comprobado si los servicios que tenemos publicados hacia afuera están bien protegidos, empecemos por ahí. Y luego ya iremos más a más, pero empecemos desde el principio. Eso desde el punto de vista de bastionado. Y luego desde el punto de vista de detección.
Estoy de acuerdo, aunque ya me gusta darle la vuelta en el papel de las personas. Nosotros trabajamos muchísimo en la definición de planes de mejora de cultura en ciberseguridad para las organizaciones y eso lo hemos evolucionado mucho en los últimos años. Empezamos con el mensaje, y es así, de que las personas somos el eslabón más débil en la cadena de la ciberseguridad en una compañía, pero a mí me gusta darle la vuelta y pensar en que las personas podemos también usar mecanismos de seguridad a la hora de gestionar la seguridad de las compañías. Al final, cuando hablamos de mejorar la cultura en ciberseguridad de una organización, la cultura en ciberseguridad de la organización viene marcada por cómo se comporta la organización. Y la organización, cuando hablamos de ciberseguridad, se comporta como se comportan las personas que forman parte de la organización desde el punto de vista de la gestión del riesgo. Al final, tenemos medidas técnicas, teníamos medidas procedimentales, pero detrás de todas ellas están las personas. Y cuando acaban las medidas técnicas está el comportamiento de las personas. Lo que tenemos que tratar es de identificar qué comportamientos de las organizaciones pueden suponer un riesgo y qué comportamiento de las personas de la organización pueden ayudar a la gestión del riesgo. Ser capaces de medirlo y una vez que midamos, identificar en qué tenemos que trabajar para mejorar ese comportamiento. Eso es un plan de mejora de cultura en ciberseguridad orientado a la gestión del riesgo. ¿Vale? Lo que estamos viendo, y en estos últimos años que hemos estado trabajando mucho en acciones de concienciación, es que la concienciación se está derivando mucho a la comunicación de ciberseguridad, con estrategias de comunicación muy efectivas desde el punto de vista de cuánta gente ve el vídeo que publico, cuánta gente hace mi learning, si les ha gustado la infografía, no les ha gustado la infografía, y eso está muy bien, pero hay veces que perdemos el foco, en que el foco es reducir el riesgo. Y tenemos que orientar nuestros planes de mejora de cultura en ciberseguridad a la monitorización del riesgo y a trabajar en concienciación, formación y entrenamiento de nuestras personas para reducir ese riesgo. Y no me enrollo más, Teresa, que si no me tiro aquí todo el rato hablando. Es que como me interesaba mucho esto que estás contando, tenemos un sondeo que creo que va muy al hilo de lo que estás comentando, que es, ¿Vale? si me ayudáis, vamos a poner el primer sondeo para ver qué opina nuestra audiencia, ¿no? Que siempre nos gusta interactuar con ellos, a ver qué es lo que se quedan, qué es lo que se están quedando con lo que les estamos diciendo. Entonces, el primer sondeo dice así: ¿cómo controlar las vulnerabilidades más comunes? Tienen que aplicar, selecciona las opciones que consideras más aplicables, ¿vale? Entonces, la primera es entrenar a los usuarios a reconocer accesos maliciosos, dar a conocer y hacer cumplir las políticas de seguridad. Como tercera opción, implementar una arquitectura de tecnología en seguridad. Y como cuarta, mantener auditorías al sistema de control y actualizaciones. Van a empezar a votar los asistentes. Voy a mirar por aquí en qué porcentaje van a ir votando. Os voy a ir dando pistas. Mira, ya están votando. Ya tenemos el 22% de la votación, ya casi el 30%. De momento está muy a la par, ¿vale? Las tres primeras opciones tienen un porcentaje muy parecido. Les vamos a dar 10 segunditos más a ver qué es lo que está opinando la audiencia. Y ahora si quieres, Andrés, retomas lo que nos estabas comentando introduciendo el tema de las vulnerabilidades. Aprovecho porque hay alguna persona que tiene la manita levantada para hacernos preguntas, que por favor nos la escriba en la parte de preguntas que ahora se las vamos a hacer a nuestros panelistas. Bueno, con casi el 50% de la votación, nuestra audiencia dice que lo primero que hay que hacer es entrenar a los usuarios a reconocer accesos maliciosos. Y la segunda opción es dar a conocer y hacer cumplir las políticas de seguridad. Andrés, al hilo de lo que nos estabas contando, ¿tú qué les dirías? A ver, yo desde luego, si tuviera que seleccionar, diría todas las anteriores que me faltan en la quinta, ¿vale? Pero al final, como decía, hablamos de tecnología, procesos, personas, y para mí sí que ahí mencionábamos dos de las respuestas muy ligadas a las personas, tanto la parte normativa como la identificación por parte de las personas de accesos maliciosos, ¿vale? Yo creo que las personas tienen que entrar cuando acabe la tecnología, por tema de eficiencia. ¿Vale? Por tema de eficiencia en la despliegue de medidas de seguridad, todo aquello que pueda gestionar el riesgo mediante una tecnología me va a ser más barata que entrenar a todas las personas. Pero aquel comportamiento, es decir, aquel riesgo que requiere que me deje un riesgo residual que dependa del comportamiento de la persona, lo tengo que entrenar, ¿vale? Y no puedo dejar a la persona su libre albedrío a gestionarlo. Por tanto, sí, o sea, yo voy a desplegar medidas técnicas que impidan el mayor número de recepción, por ejemplo, típico de correos ¿vale? Y ahí voy a implementar, porque voy a reducir muchísimo mediante tecnología, pero después, en paralelo, voy a entrenar a las personas para que sean capaces de identificarlo. Pero no vale una cosa sin la otra.
Entiendo. Vamos a la siguiente. Esta prepárate, Eutimio, porque va dirigida casi como para ti, el segundo sondeo. ¿Cuáles son las principales acciones para trabajar en teletrabajo de manera segura? A ver si hemos estado atentos a todo lo que nos has contado. Como primera opción, aplicar múltiples factores de autenticación, aplicar el cifrado de los datos, definir mecanismos seguros de subida de datos y cuarta, las auditorías permanentes en manejo de protocolos de seguridad. Ya están votando, estamos con un 10% de la votación. Tenéis que elegir aquellas opciones que consideráis más aplicables para vuestra compañía o las que como primera opción entenderíais que son las prioritarias. Bueno, aquí ya se empieza a decantar la audiencia. Con el 40% de la votación dicen que lo que ellos seleccionarían sería aplicar múltiples factores de autenticidad. Tú nos has comentado, Eutimio, un plan algo parecido. ¿Qué les podrías complementar a esto? Vamos a ver, lo primero, yo me iría a nuestra primera encuesta. ¿Vale? Lo primero, sobre todo, es, digamos, educar al usuario, porque el usuario va a estar en un entorno diferente al que suele estar en la oficina, ¿vale? Hay que educarlo, pues, bueno, aparte de, como comentaba antes Andrés, de entrenarlo en analizar si un correo es phishing o no es phishing, etcétera, el cómo puede tratar su equipo, cómo trabajar de forma segura, cómo bloquearlo cuando se va, cómo... Eso es lo principal, pero vamos, entra dentro de la, ¿cómo decirte?, de la educación del usuario, ¿no? De este eslabón más débil de la cadena que hemos dicho antes. Bien, eso siempre va a ser lo primero. Luego, por el resto, pues bueno, si hablamos por niveles de prioridad, efectivamente, digamos que hay dos cosas que siempre son responsabilidad de la compañía, que son los usuarios y los datos. Bien, y efectivamente hay sistemas de doble factor de autenticación y cifrado de datos, quizás serían unas prioridades si tengo que ponérselas, ¿vale? Porque quizá podríamos poner más, pero si me tengo que ceñir a ellas, quizás serían las dos principales, ¿no? Pues digamos por esto, porque siempre es responsabilidad de la compañía esas dos piezas. Bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos con el tercer sondeo, Fernando. Que tú nos has comentado tu plan dentro de SAGE, a ver qué medidas has tomado para blindar tu compañía, tu empresa, ¿no? O sea, a ver qué es lo que ha hecho la audiencia o por dónde está yendo. Como primera opción, evaluar los equipos autorizados e inventario de estos. Segunda opción, capacitación a los colaboradores sobre phishing, fraudes, etcétera. Tercera, operaciones y equipos de seguridad con acceso remoto. Y como cuarta, el plan de contingencia TIC, que es recuperación ante desastres. Ya están votando, se han puesto enseguida nuestra audiencia a votar qué medidas están tomando ellos y qué es lo que harían para blindar su compañía. Y aquí destaca una especialmente sobre el resto, que es con un 80%, la audiencia está diciendo que lo que haría serían las operaciones de equipos de seguridad con accesos remotos. Le sigue la segunda, que es la parte de capacitación a los colaboradores sobre aspectos que puedan blindar su compañía. Y muy a la par, casi en un porcentaje muy parecido, la tercera, el plan de contingencia TIC. Fernando, ¿tú qué complementarías o qué añadirías a esta pregunta? Bueno, cualquiera le lleva la contraria a la audiencia. No, nosotros... Esto es como No, Gran Hermano, ten cuidado porque te claro, dominan. claro. Bueno, puede ser uno muy valiente de decir nada y ser disruptivo, ¿no? Obviamente, no. Vamos a ver, nosotros, de hecho, fue lo primero que hicimos, ¿no? Pero quizá nosotros, por la orientación que decidimos, que era lo que decía Eutimio hace un momento, romper el perímetro. Es decir, nosotros hace mucho tiempo decidimos que el perímetro de seguridad ya no estaba en la compañía, estaba fuera. Con lo cual, lo que tuvimos primero que hacer era protegernos sobre eso, es decir, poder operar en un entorno que no era un entorno amigable o un entorno conocido, que es el perímetro de tu compañía, ¿no? En el momento en que estás en el cloud, ya sea público o privado, estás
incluso con herramientas puro cloud en Internet, pues es lo que hay, ¿no? De todas maneras, y este debate de los usuarios, me gustaría hacer hincapié en esto también, porque yo creo que es lo más caro para invertir en una compañía, es la educación de los usuarios. Sobre todo si estás trabajando en una multinacional donde ves que aunque hay una cultura de empresa, al final cada uno es de donde es, ¿no? Nosotros en España, y no sé si Andrés tendrá esta percepción, pero tendemos a llegar a la complacencia muy rápido. Es decir, es muy fácil que tú detectes un problema, que tus herramientas han parado y le digas a alguien, oye, mira, tienes este problema o has estado a punto de tener este problema y te digan, pero si yo tengo anti-malware, tengo antivirus, tengo esto, tengo lo otro, tengo que estar tranquilo. Los ingleses son todo lo contrario, tienen todas las herramientas del mundo y los tíos son los más desconfiados. Quizá esa ventaja juega a su favor, ¿no? Por lo cual, yo creo que evidentemente una base tecnológica tienes que tener, dependiendo de tus posibilidades, pero inmediatamente después los equipos especializados. Y luego otra cosa que hemos dicho, no sé, para mí es fundamental liderar con el ejemplo, es decir, lo que haga un CEO y el equipo directivo de una compañía tiene mucho que ver en lo que pase a todos los niveles, pero fundamentalmente en los niveles de seguridad. Voy a ir con las preguntas porque han dejado un montón. A ver si podemos resolver la mayoría. Esta es para Eutimio. Te la pregunta Benjamín. Dice, ¿cuáles apps me recomiendas que tengan las características que mencionaste y que complementen de una buena manera? ¿Qué apps le vas a recomendar aparte de Webex, imagino? Perdón, estaba en mute. Dicen que la frase que más se dice en Webex, estaba en mute. Pero bueno, ¿cómo decirte? Hay muchas. O sea, no voy a meter en marcas, bien, no me voy a mojar en este caso. Pero yo sí lo diría, aparte de Webex, como no, tengo que decirlo, que sobre todo que valoren, digamos, todos estos puntos que hemos comentado antes, ¿vale? Que valoren que se cifra de extremo a extremo, que valoren que la empresa tiene una política de transparencia de cara a qué regulación aplica en cada sitio, porque como hemos dicho, en una aplicación como Webex o de una aplicación de teletrabajo, todo lo que hay de aplicación hacia abajo es responsabilidad de la compañía. O sea, si pasado mañana hay una vulnerabilidad en esa aplicación, tienes que ir al fabricante de esa aplicación a pedir responsabilidades. Es decir, oye, es que tienes debido a una vulnerabilidad que tienes en Webex, y así ya no pongo solo la parte buena, he tenido un problema de lo que sea, ¿vale? Entonces, es muy importante que se sepa esta política de, digamos, de transparencia, de publicación de vulnerabilidades, de cómo se resuelven, de cómo almacenan los datos, de cómo los gestionan, de todo este tipo de cosas, ¿vale? No solamente el cifrado punto a punto. Entonces, bueno, ahí hay diferentes compañías, ¿vale? Y lo único que sí decimos es que cuando se seleccione, que no se seleccione una aplicación, pues eso, la que te sea en principio más común, bien, porque el mundo empresarial y los datos que circulan por ahí son muy importantes, ¿vale? El responsable precisamente de colaboración de Cisco, en el último evento que tuvimos, empezó diciendo que bueno, que hay contraseña, que hay, pues eso, algunas aplicaciones que son seguras y hay otras que están bien para chatear con la familia los fines de semana, que no nos confundamos, ¿no? Pues bueno, quizás no voy a ser yo tan duro, tan extremo comentando esto, pero sí vamos a valorar todo este tipo de cosas, ¿vale? Cifrado punto a punto, autenticación, transparencia de cara a vulnerabilidades, cifrado, etcétera, cómo gestiono a la hora de seleccionar una herramienta corporativa. By the way, Sage las cumple, pero Softland también, ¿eh? Aquí meto yo mi publicidad. Nunca lo he puesto en duda. Andrés, para ti, te la deja Rodrigo. ¿Un virus puede afectar las nubes como por ejemplo Google Drive? A ver, entendiendo virus como una pieza de malware, ¿vale? Pensad que una pieza de malware es una pieza normalmente es una pieza de tecnología de mucho calibre o de poco calibre en función de lo que sea, ¿vale? Al final claro que puede afectar a Google Drive. Al final
puede estar diseñada para afectar distintos tipos de sistemas y al final cuando tú estás llevándote tu información a Google Drive, tu propia información es la que puede subir infectada allí. Ya no es que Google Drive no esté protegiendo sus sistemas de cara hacia afuera, ¿vale? No estamos hablando de que vayan a comprometer la seguridad de Google para colarte a ti un malware en Google Drive que tú lo descargues, sino que incluso el vector de entrada puede ser tu propia organización, incluso tu domicilio, como decíamos. Estamos gestionando incidentes de seguridad y os ponía el ejemplo antes de cómo se produce una filtración de información de un alto directivo cuando el vector de entrada es en su domicilio a través del dispositivo de su hijo, que jugando al Fortnite se ha metido donde no tocaba. Por eso la Bueno, yo importancia. inmediatamente me he ido a quitarle el Fortnite a mi hijo en cuanto estabas diciendo eso, ¿eh? No, a ver, la vulnerabilidad no venía del Ha Fortnite. sido una excusa perfecta. Con el Fortnite. No, ya, Pero ya. sabéis que en el Fortnite hay una serie de foros en los que los chavales luego juegan, no sé cómo te Buscando trucos Sí, para que eso. hablan, que están jugando. Pues ahí es muy fácil ponerte en contacto con un menor y hacer que pulsen un enlace y descargar el malware. Y lo están utilizando mucho como vector de entrada. De todas formas, lo de que quiten el Fortnite es una causa perdida. Ya, ¿vale? no, fíjate. Yo lo digo por experiencia. Y ahí volvemos otra vez a la educación y a todo este tipo de cosas que tenemos que aplicar en casa. Y yo, vamos, mis hijos... Sí, perdón. No, venga, sí, continúa, perdona. Acaba. Deja Francisco una pregunta bastante interesante. ¿Convendría hacer evolucionar el concepto hacia seguridad digital en lugar de ciberseguridad? Pues, si me permitís, casi que diría que esto va por modas, ¿vale? Porque yo siempre me he dedicado a seguridad, hablábamos de seguridad informática en todos sitios y te hablo de hace 24 años y ha sido así hasta que, digamos, le han querido dar una vuelta de tuerca a la parte ciber, ¿no? Más a la parte de inteligencia, etcétera. Pero bueno, desde mi punto de vista sigue siendo seguridad informática, si lo queréis llamar seguridad digital, pues no sé cómo decirlo. Opinión muy personal, ¿eh? No voy a meterme mucho en berenjenales. Andrés, ¿quieres complementar tú? Bueno, yo como decía, al final es seguridad, poniendo el apellido que le quieras poner, y seguridad es gestión del riesgo. Y las compañías lo que tienen que hacer es una gestión del riesgo desde arriba y hacer una gestión del riesgo operativo. Y dentro de la gestión del riesgo operativo de las compañías, una pata más es la seguridad. De ciberseguridad, la seguridad digital o el nombre que le queramos dar. Los riesgos que vienen de la tecnología. Y no distinguir entre, a día de hoy cada vez para mí es más difícil distinguir entre tecnologías IT, OT, CT. Tienes una serie de riesgos que vienen de la tecnología que afectan a los riesgos de tu compañía. Y eso es gestión del riesgo, y eso es seguridad. Pongámosle el apellido que tengamos. ¿Qué papel juega la inteligencia artificial para la detección automática de las amenazas? Aquí el que queráis. ¿Alguien quiere recoger el testimonio? Podéis hablar vosotros desde la... Yo puedo hablar desde la experiencia de por qué lo hemos hecho nosotros, pero vamos. Nosotros en este caso me he encontrado en conversaciones con CISOs, en este caso, curioso, hablando con ellos, pues bueno, por un lado, los ataques son cada vez más enrevesados, van por canales cifrados cada vez más, cerca, no sé si el 70-80% de los ataques ya van por entornos cifrados. Y la forma de detectarlos muchas veces ya no pasa por, digamos, las soluciones típicas que hemos visto hasta ahora, ¿no? De poner, intentar descifrar, intentar analizar. En muchos sitios ni te lo permiten. Con lo cual tienes que poner algún tipo de inteligencia un poco por encima de esto. Que analice con otros ojos, que analice comportamiento, que analice otro tipo de parámetros que nos haga llegar a la conclusión de si el tráfico, un bicho o el que sea, un malware es o no, es un fichero, es o no malware, basándose en otras cosas. He llegado a tener conversaciones un día además con un CISO que nos decía, hablando de una herramienta nuestra, precisamente detecta, en este caso, ataques basándose en inteligencia artificial, ¿vale? Y lo decía, dice, hemos encontrado este patrón, hemos encontrado este tráfico, nosotros lo vemos bueno, pero la máquina lo ve como malo, o sea, la máquina sabe que es malo, ¿vale? O sea, digamos que ya se empieza a dar más confianza a lo que dicen ciertos sistemas, porque cada vez estamos automatizando más, tanto desde el punto de vista de los malos como de los buenos, ¿vale?
Entonces ahí la inteligencia artificial sí cumple un valor muy importante, ¿no? Ya empezamos a pensar en Skynet, Terminator, lo que quieras, el que se le quiera pensar en ese tipo de cosas, pero sí vamos hacia allá, ¿eh? Es muy Bueno, importante. yo creo que es la evolución natural. Esto empezó hace muchos años buscando firmas, luego hemos intentado buscar patrones estadísticos y evidentemente nosotros tenemos implantando herramientas con inteligencia artificial el ser mucho más eficientes y sobre todo lo que tú has dicho es muy importante. Nosotros todavía no tenemos experiencia comparativa, ¿no? Porque las herramientas de inteligencia artificial las hemos instalado hace poco tiempo, pero estamos seguros que vamos a descubrir cosas que los tradicionales sistemas de gestión de eventos no son capaces de detectar. Aquí dicen qué papel están jugando los MSSP en la prestación de estos servicios de seguridad. Bueno, yo creo que jugamos un papel clave. Al final, los centros de operaciones de seguridad, la prestación de servicios de seguridad gestionada es clave para casi cualquier compañía. O sea, nos encontramos con grandes compañías que se montan su propio centro, pero no es la tónica habitual. La tónica habitual es dejarlo en el lado de los expertos porque no suele ser el core de tu negocio. No quiere decir que no sea importante, porque es imprescindible para la continuidad del mismo, pero el contar con prestadores de servicios de seguridad gestionada yo creo que vamos, a día de hoy es clave. Yo creo que es un tema de economía de escala. Es decir, nosotros que empezamos con esto, ahora tenemos nuestro propio centro, ¿no? Porque fue una decisión de la compañía. Quizá bueno, no sé, por cultura o tal. Yo siempre he sido de la opinión de tener un centro externo, ¿no? Creo que el esfuerzo que hay que dedicar a esto es cada vez mayor y al fin y al cabo nuestro negocio es atender a nuestros clientes, ¿no? Generar nuevos productos y con ese foco ya tenemos mucho trabajo. Yo, sinceramente, por mi experiencia, me he sentido muy cómodo con una estructura externa. Y yo además creo que potencialmente una estructura externalizada tiene más capacidad que lo que tú puedas hacer, por muy grande que seas internamente, ¿no? Pero bueno, estos son decisiones. Y yo en este caso, para Gustos. añadir algo más, no sé si por MSSP se refiere a un servicio gestionado o se refiere, digamos, A Management Security Service Provider. MSSP depende con quién hables. Básicamente muchas veces lo orientan más a lo que Bueno, son las lo que telcos. hace el que hace la pregunta se refiere a eso. Sí, de todas formas va orientado, todo esto va por el mismo sitio. Como comentaba antes, faltan más de 3 millones de profesionales en ciberseguridad. No todas las compañías lo pueden contratar. De alguna forma hay que tener una economía de escala, como decía Fernando, y la única manera es que haya compañías que den estos servicios de una forma experta y de una forma que puedan tener escala. Bien. Y es más, es la única forma también de llegar a unos costes que puedan llegar a todas las compañías, ¿vale? Entonces aquí ya nos encontramos desde servicios que van orientados a una mediana empresa, a lo mejor que podemos hablar de cientos de dólares por usuario año, que ya empezamos a hablar cada vez más en estos términos, bien, de lo que me cuesta la seguridad en función, igual que cómo puedo hablar de lo que me cuesta el agua, la electricidad o cualquier otro bien que tenga la compañía, bien, hasta seguridad que llega directamente ya al usuario en una casa, que esa sí la dan las telcos, ¿no? De alguna manera. Pero son muy necesarios, son imprescindibles. A día de hoy, Sí, si no, no llegaríamos a yo todos creo a todos. que la mayor ventaja es, yo creo que democratiza un poco el tema de la seguridad, igual que el cloud en su momento lo hizo. Es decir, tú puedes tener acceso a grandes infraestructuras y grandes herramientas, son hipercaras y puedes llegar a poder pagarlas. Sí. Montar eso en una estructura, en una compañía pequeña es impensable, ¿no? Yo creo que es fundamental dentro de todo este entorno. Si me permitís añadir ¿Quieres un tema añadir algo, Andrés? como, Sí, a ver, como te iba a dar la proveedor, palabra. como proveedor de servicios, ¿vale? De este estilo, al final yo creo que un valor que aportamos es desde el punto de vista del conocimiento y la inteligencia de lo que está ocurriendo. Porque al final, pues mira, nosotros tenemos nuestro SOC ubicado en España, en México y en Colombia,
y tenemos clientes en todo el mundo. Y al final lo que estamos viendo que le ocurre a uno es lo que le puede estar ocurriendo a otro. Y al final te dota de más inteligencia que si solo estás mirando de puertas hacia adentro. Y aún así con eso no es suficiente. Es importantísimo que los distintos proveedores de este tipo de servicios estemos indicados desde el punto de vista de la compartición de información hasta donde se puede compartir, ¿vale? Al final, la delincuencia comparte información y si entonces nosotros no compartimos información, perdemos la batalla. Por tanto, es importantísimo que el proveedor de este tipo de servicios esté sindicado con otros grupos de intercambio de información para estar al día de cuál es la amenaza actual y ayudar a proteger a los clientes. Yo añadiría algo más. Comparten información, no pagan nóminas, nos llevan alguna ventaja. Sí. Sí, sí. Por ir cerrando, porque ya estamos fuera de tiempo, pero me parecían tan interesantes las preguntas que no quería dejarlas aquí. Nos quedan algunas otras, os las vamos a hacer llegar, pero un último consejo. Alguien nos pregunta, Fanny, que trabaja en educación, ¿qué consejos darían al sector de educación ahora que se imparten continuamente clases por Internet? Y está todo abierto. Yo, si me permitís, creo que en cualquier país debería empezar a haber una asignatura obligatoria que sea ciudadanía digital. Y eso incluye el cómo comportarte en el ámbito digital y tanto desde el punto de vista de seguridad como desde el punto de vista del uso de la tecnología propia. Y ya no entro si la clase va a tener que ser presencial o va a tener que ser online en función de las circunstancias que nos encontramos cada uno, pero es importantísimo que empecemos a formar a los ciudadanos como ciudadanos digitales que son, desde niños. Buen punto, nos lo apuntamos. Para cerrar, no sé si os queréis despedir con una última consejo, aclaración, algo que le queréis dejar a la audiencia. Pues Eutimio, si quieres te doy la palabra. Vaya, ya para ser... No Pues, estás preparado, te he pillado. me has pillado totalmente, ¿eh? Esto no puede ser. Yo por hacer un resumen un poco de todo lo que hemos hablado, un poco por hacer un compendio. Efectivamente, ahora hay muchas cosas que nos están acelerando a ir a securizar más nuestros entornos. Hemos hablado de la nube, hemos hablado de entornos MSP, que son muy importantes, pero vamos sobre todo de educación. Hablar de la educación a los empleados, o sea, de la educación en la gestión de los sistemas, de cómo protejo mis datos, y que esto más baje desde el CEO, como ha dicho Fernando, esto es algo que cada vez más debe suceder. Bien, hasta ahora desde el CIO ha bajado poco, pero quizá haya sido por falta de educación, lo que hemos dicho antes, ¿no? Por falta de conciencia de lo que supone de pérdidas un ciberataque, ¿no? Eso ya ha cambiado bastante y cada vez más deberían estar más involucrados los CEOs en una estrategia de ciberseguridad de las compañías. Vale, o más. Gracias, Eutimio. Andrés, tus últimas palabras para despedirnos. Pues mira, dentro y siguiendo con el tema de la educación, fíjate, en línea de máster en el que estoy participando como profesor ahora, como mencionabas al principio, al final, como decía, vivimos en un mundo conectado en el que un incidente de seguridad en cualquier sitio nos puede afectar, incluso, como decía, nuestros hijos, nuestra familia, nuestro entorno familiar. Generar cultura en ciberseguridad no solo debería quedarse en el ámbito de los empleados de las empresas, sino que debería trasladarse a las personas que trabajan en sus empresas y su entorno. De hecho, cada vez a mí me gusta más hablar de inversión socialmente responsable en ciberseguridad y cómo cada vez más las compañías, dentro de sus memorias de sostenibilidad y sus procesos de responsabilidad corporativa, están incluyendo la concienciación y la formación en ciberseguridad a su empresa y su entorno. Porque al final, en el momento que consigamos una ciudadanía mejor preparada, una sociedad más preparada, revertirá en la mejora de la seguridad de las personas, de las empresas y del Estado, ¿vale? Y entonces, abogar por esa educación. Gracias, Andrés. Fernando, nos despedimos contigo. Bueno, yo, como Eutimio ha dicho lo que yo pensaba decir, pues yo voy a decir lo que probablemente iba a decir él. No, hay una reflexión y es que, bueno, pues el tema del COVID nos ha dado una patada a todos, ha acelerado muchas cosas,
a muchas empresas les ha pillado sin un plan de seguridad en marcha o ni siquiera, algunos con un plan ya en marcha pero que han tenido que modificar. Yo creo que es el momento de revisar todo esto porque viene una nueva era, es decir, hay muchas cosas que no van a volver a ser como antes. Para muchas compañías que el perímetro era la oficina, ya no la va a volver a ser y yo creo que es el momento de ponerse en manos de los expertos, si no los tienes cerca, que son los que realmente saben y empezar a generar un plan en función de las posibilidades, pero hay que hacerlo. Ahora soy yo la que me había quedado en el mute, que no era capaz de darle al botón. Bueno, gracias a los tres, gracias por vuestro tiempo. La verdad es que un honor tener a este nivel de panelistas, que hayáis compartido vuestra experiencia, vuestra visión, vuestras recomendaciones. Yo creo que ha sido un gran máster concentrado en casi 2 horas. Espero que a la audiencia le haya gustado. Gracias por enriquecer al ecosistema de Softland, a todas sus empresas aliadas y a las personas que nos siguen. Os dejo, nos vemos en 15 días en la próxima sesión. A todos los oyentes también les pido, les va a salir una encuestita, por favor, que nos la hagan rellenar. Y nada, hasta la siguiente ocasión. Mil gracias Andrés, mil gracias Eutimio, mil gracias Fernando. Nos habéis dado una gran lección y nos habéis dejado un montón de consejos y una agenda digital que hacer en nuestras compañías. Gracias, buena tarde y buen día a todos. Gracias. ¡Feliz Gracias. día! Hasta luego. Gracias. Gracias a todos.